Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 72. Estamos regresando nosotros de vacaciones. Espero que de fin de año, espero que las vacaciones hayan sido muy buenas, que las hayan disfrutado. Antes de comenzar con nuevas clases o nuevos temas, me gustaría que en este primer video lo tomáramos para hacer un pequeño repaso acerca de lo que nosotros ya hemos visto, lo que vamos a estar realizando durante 1 o 2 días durante esta semana para poder refrescarnos un poco, que es lo importante, ¿no? Que nos vamos a refrescar sobre lo que ya hemos visto, sobre los temas que ya hemos visto. Y vamos a empezar, vamos a nada más a comentar un poco de lo que hemos visto acerca del tema de proporcionalidad, que es el tema que comienza perdón, me he equivocado de página. Es este, listo. Venga, estamos hablando del tema de proporcionalidad y estuvimos trabajando sobre la página 90 de nuestro manual CIME. Este es el último tema que hemos visto, es el primer tema que viene parte del próximo trimestre, es el principio del próximo trimestre, y aquí lo que tenemos que hacer y que tenemos que empezar a aprender, porque nos dice que nuestro aprendizaje esperado es calcular valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa. Recordemos que hay diferentes tipos de proporcionalidad y una de ellas es la directa, que tiene ciertas características que también vamos a estar trabajando un poco más hacia adelante, ¿no? También dice que vamos a trabajar, que nosotros podemos trabajar esa proporcionalidad con números naturales. Los números naturales son aquellos que son del 0, 1, 2, 3, que son enteros, o también podemos utilizar fracciones o decimales dentro de lo que vienen siendo las tablas de variación, que son simplemente unas pequeñas tablas que nos van a ayudar a reforzar y a entender sobre lo que vienen siendo los temas de proporcionalidad. Recordemos que estos pues tienen bastantes funciones, ¿no? De hecho, nos deben, por ejemplo, nosotros desde crear una tabla de precios o, no sé, investigar cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a tener que vender para llegar a una cantidad. Entonces, son situaciones para las que nos van a servir, pero también vamos a estar viendo aquí. ¿Sale? Entonces, sabemos que en primaria pues iniciamos algunos problemas de comparación de razones y de valor faltante. Nosotros ya hemos trabajado con valor faltante, pero recordemos que una razón, también cuando hablamos de razones, pues estamos hablando de una relación que existe entre dos números, ¿no? Dos números que tienen algo que ver entre sí. ¿Sale? Entonces, empecemos en nuestra página 90. Nosotros como les digo una vez más, lo que vamos a aprender es a identificar y utilizar las constantes de proporcionalidad, que vamos a ver que existen constantes de proporcionalidad y el factor de proporcionalidad, que son números que nos permiten encontrar esa relación que existe entre las razones, ¿no? Y dice que vamos a trabajar sobre contextos que que nos permitan dar un paso importante en el conocimiento dice conocimiento. Analizaremos como una constante no necesariamente te puede agrandar una cantidad, sino también hacerla más pequeña, ¿no? También porque eso es algo importante, ¿no? No solamente se trata, y lo vimos con el factor escala, que es algo que también vamos a refrescar un poquito acerca del factor escala, por ejemplo, de que si yo tengo un factor de proporcionalidad, ese factor no simplemente siempre va a ser como es un factor, como lo voy a multiplicar, no siempre se va a hacer el número más grande, sino que también lo puedo hacer a través de ese factor de proporcionalidad, hacer números más pequeños, ¿no? Que es el caso que vimos de las fotografías, de las reducciones y las ampliaciones, ¿no? Entonces,
Como secuencia, nos dice que tenemos que resolver problemas de reparto proporcional. Vimos unos pequeños ejercicios, así simplemente, por ejemplo, el ejercicio de Mauricio, en el que me pedía a mí que él se fue a patinar, que tenía unos amigos, y nos dieron tablas durante todo este tiempo, tablas esas son las tablas de variación, que empezamos a ver las tablas de variación, donde empezamos a nosotros a ver que existía cierta relación entre los números, ¿no? Y simplemente es una tabla de precios. Así tan simplemente podemos hacer una tabla de variación como hacer una tabla de precios y decir que por una hora gasto tanto, por 2 horas gasto tanto, por 3 horas gasto tanto, por 4 horas gasto 220, etcétera, ¿no? Y si a mí me preguntan, y esto me puede ayudar, por ejemplo, esos son casos muy prácticos, muy sencillos, pero en un futuro me podrían decir, oye, y si tienes, no sé, 650,000 horas, vamos a tener, o personas, a tener 650,000 personas, pues cuánto estaríamos ganando, cuánto estaríamos cobrando, qué puedo hacer con ese dinero. Eh, y esto nos ayuda para cierta toma de decisiones sobre ciertos problemas, ¿no? Entonces, vaya que hemos visto trabajado algunos métodos, trabajamos el método de la regla de tres, que es el método, como yo les había dicho, que tenemos que ver si yo quisiera encontrar el valor que me hace falta en este lugar, eh, pues sería tan sencillo como decir que multiplico cruzado y divido por el del frente. Recordando una vez más lo que cumpliendo con lo que es la regla de tres, ¿no? Y si yo, por ejemplo, si yo tengo 220, si voy a tomar, por ejemplo, este dato que se encuentra aquí, claro, obviamente, eh, y quiero encontrar el dato que se encuentra en esta parte aquí. Entonces tendría que multiplicar 3 por 220 y dividirlo entre 4. Entonces, si multiplico, yo voy a encontrar que es un 0, 6 y 6, dándome 666. Y si divido 666 entre 4, aquí obtengo 1, me toca 4, me sobran 2, bajo el siguiente número, y luego digo 6 por 4, 24, por lo tanto me sobran 2, bajo el siguiente número, y por el último me toca un 5, porque 4 por 5 me da 20 y al final me daría un 0. Es importante que a la hora que lo divide me quede en 0 para poderlo, en todo caso de que no me quede 0, tendría que utilizar números fraccionarios, que también es posible, números decimales, para encontrar el resultado de este caso. Claro que ahorita estamos trabajando con números naturales muy sencillos, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente para este dato, encontrar lo que cuesta o lo que voy a el costo por 3 personas para este ejercicio era de 165, pero lo importante es que recordemos que estamos utilizando lo que viene siendo nuestra regla de 3, que es muy sencillo. Si yo lo pongo de manera tabular, yo voy a encontrar que simplemente si estoy buscando un dato que se trata del valor faltante, que lo que tenemos que hacer es buscar un valor faltante, pues es simplemente aplicar la regla de tres, ¿no? También existen otros métodos, por ejemplo, si yo encuentro el factor de proporcionalidad, recordando algo que les mencionaba mucho, por ejemplo, en este caso he ordenado los datos, por ejemplo, las personas que van a patinar, recordemos que vamos a ver las personas que van a patinar y el costo por hora. ¿Sale? Entonces, si se fijan, para encontrar mi factor de proporcionalidad, lo que voy a buscar es un número que multiplicado me dé las cantidades que están aquí abajo. Si se fijan, las cantidades, algo que yo les mencionaba mucho es que las cantidades de abajo son mayores que las cantidades de arriba. Entonces, si yo voy a multiplicar las cantidades de arriba por un número que no conozco, que es mi valor faltante, para encontrar la cantidad de abajo, lo que yo tengo que hacer es primero observar qué cantidad busco. Por lo tanto, digamos que voy a buscar una cantidad
que es más grande, por lo tanto tengo que multiplicar este número por un número más grande porque este número va a crecer, ¿no? ¿Por qué? Va a crecer porque los números de abajo los puedo observar claramente que son más grandes. Entonces, para saberlo, yo simplemente tengo que decir, bueno, tomar un ejemplo, en este caso, este otro ejemplo, para encontrar mi factor de proporcionalidad, y simplemente con dividirlo, ¿no? Dividir 220 entre 4, ¿sale? ¿Cómo lo sé? Si yo en su momento les decía, ¿cómo sé que tengo que dividir 220 entre 4 y no 4 entre 220? Entre 220. Podría ponerlo a modo de fracción antes de ponerlo en este lugar. Lo voy a recordar, vamos a recordarlo un poquito más. Vamos a verlo a modo de fracción en el que, por ejemplo, si yo lo vamos a observar, porque recordemos que una fracción es una división, bueno, en sí misma es una división. Si yo pongo 4 entre 220, diríamos 4 220 avos, ¿no? O decir 220 avos, perdón, 220 cuartos. Ustedes me dirían, ¿qué número es más grande que uno? ¿Y qué número es más pequeño que uno? Esto es para saber cuándo voy a dividir a quién. Entonces, está muy simple, ¿no? Obviamente que como este número es más pequeño, entonces el número que voy a utilizar para multiplicar a este número va a ser el número más grande. ¿Por qué el número más grande? Digo, porque estoy tratando de hacer que este número de arriba se convierta en un número grande. ¿Sí? Así de simple. Entonces, tendría que hacer esta división, que como voy a tomar este número, voy a hacer esta división y al hacerla me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, 4 por 5, 20. Voy a dar a 5, me sobran 2, bajo el 0 y 4 por 5, 20. Entonces, y me da 0. Y entonces el factor que estoy buscando sería el 55. Muchos ya lo razonaron así sencillo. Digo, pues cada hora cuesta 55, ¿no? Y decís, bueno, entonces, si cada hora cuesta 55, pues el doble sería 110, y luego 165, luego 220 y luego 275, y así estaríamos completando fácilmente nuestra tabla de precios, ¿no? Simplemente vamos a ir de 55 en 55. ¿Por qué? Porque arriba vamos de uno en uno, o sea que cada vez que aumenta esa cantidad, la cantidad de arriba, cada vez que aumenta la cantidad de arriba, va a aumentar la cantidad de abajo. Y esa relación que existe se le conoce como proporcionalidad directa. ¿Cómo sé que es una proporcionalidad directa? Muy sencillo. Eso es porque si una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Y si una cantidad disminuye, por ejemplo, entre menos personas patinan, menos es el costo que voy a pagar. Entre más personas patinan, mayor va a ser el costo que voy a pagar. Entonces vamos a hablar de lo que viene siendo la proporcionalidad directa, ¿no? Y ese es el caso más básico que nosotros hemos visto bueno, el tema más sencillón que podemos ver para ver cómo es la proporcionalidad y qué se refiere con la proporcionalidad. Y los métodos para resolverla, métodos de reparto proporcional. Esto lo podemos utilizar también en muchos otros casos, ¿no? También casos muy prácticos, por ejemplo, en uno que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es importante que nosotros identifiquemos ver claramente qué es proporcional y qué no lo es. Sí, entonces también durante este tiempo recordemos que estuvimos viendo o comparando algunas tablas que estaban en nuestra página 90 sobre si realmente eran de proporcionalidad directa o no lo eran, en donde vimos varias situaciones. Por ejemplo, ya hablamos de que íbamos a ver varias situaciones, por ejemplo, en el costo de un taxi y el taxi nos va a cobrar, no sé, una cantidad por kilómetros recorrido. Entonces yo puedo saber si es proporcional o no es proporcional, debido a que, por ejemplo,
me dice que hay un costo inicial y por cada kilómetro que estoy avanzando me va a cobrar a mí. Entonces yo me va a cobrar, mantener un costo, ¿no? Si una cantidad aumenta, la otra cantidad aumenta, entonces podemos estar hablando de que sí, efectivamente podemos decir que es proporcionalidad directa, que esto es importante, ¿no? Recuerden, también diciendo de que pues si la cantidad está disminuyendo, pues eh, también las cantidades de aquí abajo también van a disminuir y eso lo vamos a ver muy fácil en nuestra tabla de variación. Así es que cuando nosotros tengamos dudas sobre si una situación es proporcional o no es proporcional, pues podemos utilizar las tablas de variación de tal manera que nosotros podemos razonar sobre el problema que está en cuestión y ver si realmente aplica, ¿no? Por ejemplo, como los helados de una nevería, por ejemplo, son casos que podemos ver, que vimos. Había un ejemplo, por ejemplo, este que no era proporcional porque decía que en una panadería 10 pasteles, puedes hornear hasta 10 pasteles al mismo tiempo, ¿no? Y se hornean a 175 grados, pero ¿qué pasará si meto uno, dos o tres o cuatro pasteles? Y yo dice que puedes hornear hasta 10 pasteles, o sea, no va a cambiar. Si yo horneo uno, dos o tres o cuatro pasteles, pues va a ser la misma cantidad de tiempo, porque eso es lo que le toma, eso es lo que le toma el pastel estar. Entonces, como la cantidad de abajo no está aumentando, pues estaríamos hablando de que es una relación proporcional. ¿Sale? Entonces vimos que había más, por ejemplo, como el de la caja de la leche, y había una que tenían otro tipo de proporcionalidad, que es algo que no hemos visto, pero por ejemplo tenemos la caja de las muñecas, en las que por ejemplo a mayor tiempo transcurría, pues menor cantidad de muñecas me faltaba por hacer. Entonces vimos que también existe una relación, pero que no es una relación directa, que este tal vez lo veamos un poco más adelante. ¿Sale? Y así estuvimos trabajando durante este tiempo. Entonces, recordar que había ciertas características sobre lo que debíamos de reconocer si era un factor de proporcionalidad directa o no. Eh, Decíamos que para eso hicimos esta tabla en la que vimos algunas características sobre las tablas de variación que estuvimos trabajando en estos ejercicios anteriores, ¿no? Donde, por ejemplo, una de las cantidades de la tabla dice, una de las cantidades de la tabla cambia, aumenta o disminuye y la otra no varía. Entonces podríamos ver que puede darse el caso, por ejemplo, en el caso de los pasteles, si variaba uno, entonces si pasaba esto no era proporcionalidad directa. Y una de las cantidades de la tabla aumenta, su correspondiente también aumenta. Esta es una característica de la proporcionalidad directa. Si yo aumento, la otra cantidad aumenta, su cantidad correspondiente. Dice, una de las cantidades de la tabla disminuye y su correspondiente disminuye. Entonces, esto también lo podemos considerar como proporcionalidad directa porque es una de las características. Si una cantidad disminuye, la otra también. Y dice, en cada una de las tablas, la diferencia o resta entre las cantidades de una misma columna es igual a la diferencia entre las cantidades de otra columna, que también podría ser o no proporcional, pero sí hay una característica, pero no es tanto característica de la proporcionalidad directa, perdón. Esta no es tanto, sino más bien estas dos. Debemos ver si una cantidad disminuye y la otra disminuye, y una cantidad aumenta y la otra aumenta. Y luego dice, cuando una cantidad se multiplica por 2 o por 3 o por n veces, que puede ser 4, 5, cuando hablamos de n veces, hablamos de cualquier número, ¿no? Su correspondiente también se multiplica por el mismo número. Eso también tiene que ver con proporcionalidad directa. Entonces podemos decir que proporcionalidad directa son aquellas que tuvieron esta y estas características, ¿no? Que es muy importante que nosotros aprendamos a reconocerlas. Eh, Trabajamos, como les dicho, trabajamos sobre bastantes problemas que de repente no me voy a detener tanto porque, bueno, nada más eso es un repaso y para que el video no se alargue tanto, trabajar con ellos, ¿no? Eh,
pero sí ver, por ejemplo, algunas definiciones como esta, que se dice que dos cantidades son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Eh, que es, por ejemplo, en el caso de los patines que estuvimos trabajando, ¿no? Que, por ejemplo, sabemos que una hora cuesta 55, sale 2 horas, cuestan 110, por así decirlo, ¿no? Si se fijan, si yo agarro estas cantidades, ¿sí? Las multiplico por 2, voy a obtener las dos cantidades que tengo aquí, que era muy parecido a lo que ya mencionábamos a cuando nosotros sacábamos una fracción equivalente. Sí, cuando nosotros sacamos una fracción equivalente, por ejemplo, teníamos nosotros un medio. Voy a poner otro ejemplo. ¿Sale? Y yo les preguntaba, bueno, una fracción equivalente de un medio, ¿cuál sería? Pues serían 2 cuartos, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hacíamos? Pues multiplicábamos el de arriba y multiplicábamos el de abajo y me daban estas cantidades. Ahora, si yo les doy estas cantidades, estas mismas cantidades, y les digo, estas dos razones son proporcionales, la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un factor de proporcional que es el 2. Multiplico 2 por 1 y me da 2. Y luego multiplico 2 por 2 y me da 4. Caso contrario, que sería dividir estos números y decir que si estas cantidades son proporcionales. Si yo divido 2 entre 2, pues me da 1. Y si divido 4 entre 2, pues me da 2. Entonces, sí, sí son proporcionales, ¿no? Y es muy importante que entendamos que cuando multiplicamos o dividimos una de ellas, la otra también queda en cantidad. Si multiplico esta, pues la otra queda igual, ¿no? Dividida o multiplicada. Y también podemos ver que cuando dos cantidades están en proporción directa, significa que al crecer una de las cantidades, la otra también va a crecer la misma cantidad de veces, ¿no? En este caso, pues creció el doble, pues la de abajo también creció el doble. Entonces, son características importantes de lo que viene siendo la proporcionalidad directa, que es una de los temas que hemos estado viendo, ¿no? No sé, también vamos a ver, bueno, recordar esta pequeña parte que podemos, aquí nos dan un ejemplo acerca de unos helados y una cantidad a pagar y debemos entender también esta parte, ¿qué podemos decir? Que la relación de proporcionalidad también se puede expresar en forma de fracción. Nosotros podemos, verlo, eh, que de cierto modo comparten características, ¿no? Esta relación, por ejemplo, en forma de fracción, por ejemplo, 3 helados, vamos a cantidad 18 pesos, ¿no? Y, por ejemplo, 6 helados, 36 pesos. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una relación en la cantidad de helados que voy a comprar sobre el precio que voy a pagar. Entonces, lo podemos hacer a modo de fracción, decir que tengo 13 18 avos, ¿no? Diciendo de que, por ejemplo, el número de arriba, el numerador, viene siendo mi cantidad de helados que voy a comprar y el denominador va a ser la cantidad que voy a pagar por mis helados, ¿no? Y obviamente podemos sacar una fracción equivalente y de esta manera si yo como comparten esas características, esas propiedades, la relación de proporcionalidad con las fracciones, puedo simplemente sacar una fracción equivalente para poder sacar una relación proporcional, ¿no? Una razón proporcional de esas cantidades, ¿no? Sabemos que dice que en matemáticas llamamos a este tipo de igualdades razones y decimos que, por ejemplo, 3 es a 18 como 6 es a 36, o decir que 3 helados cuestan 18 como 6 helados cuestan 36 pesos, ¿no? Y entonces esta es una manera en que también vamos a entender nosotros un poquito acerca de la proporcionalidad, ¿no? Y en este caso, proporcionalidad directa. Para
Ya casi para terminar el día de hoy, y digo, nada más como les digo, estamos haciendo un pequeño repaso de nada más mencionar algunas definiciones, por ejemplo, como esta de que se conoce como una razón a la relación que hay entre dos cantidades. La razón de dos números, por ejemplo, los números que son A y B, es el resultado que se obtiene de dividirlos y se puede expresar en forma de fracción. Simplemente, por ejemplo, mmm, si yo quisiera saber qué relación existe, por ejemplo, entre los helados, pues yo puedo, me dice que simplemente lo divido, ¿no? Puedo dividir en este caso A sobre B, o también puede darse el caso que puedo dividir B sobre A para encontrar eh, eh, la razón que existe, ¿no? Que también tiene que ver, pero depende de lo que estemos viendo, ¿no? Pero cuando nos hablan de que lo podemos expresar a modo de fracción, esto me va a servir, por ejemplo, cuando busco un factor de proporcionalidad y decir, por ejemplo, que lo podemos ver de esta manera. Un ejemplo. Por ejemplo, sabemos que un helado cuesta 55. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es entre 150, perdón, estamos hablando de las patinaje, ¿no? Es el ejercicio de las olas de patinaje. ¿Cuánto voy a ganar? Si yo gano 55 pesos, por ejemplo, por una hora de patinaje, ¿cuánto voy a ganar en 350 horas? Entonces, simplemente tendría que multiplicar un para que me dé esta cantidad, ¿no? Porque estamos buscando un factor de proporcionalidad. Puede ser y lo puedo hacer simplemente ahorita estoy buscando un número mayor a, eh, si se fijan, la cantidad de abajo es mayor. Por lo tanto, una vez regresando y retomando lo que les decía, voy a multiplicar este número por una cantidad, entonces tengo que dividir, por ejemplo, voy a buscar mi factor de proporcionalidad, perdón, y voy a saber que voy a buscar un número más grande que uno, por lo tanto tendría que ser 55, en vez de ser 55 enteros, voy a ver estas cantidades, ¿no? Porque es como lo voy a dividir. Tengo estas dos fracciones, discúlpame por eso. Entonces, yo sé que el número que es el abajo es más grande, por lo tanto voy a tomar esta fracción y lo puedo multiplicar, decir, bueno, voy a multiplicar 350 por 55 enteros. Entonces, al multiplicarlo esto, pues obviamente lo puedo dejar así como fracción, porque por ejemplo, bien me pudieron haber dado, por ejemplo, 2 cuestan 110 y no haberme dado este dato. Entonces yo también pude haber utilizado esto como una fracción y decir que esa fracción es mi factor de proporcionalidad que me va a ayudar a mí a encontrar la cantidad que me hace falta o mi valor faltante, el cual va a ir en este lugar. ¿Sale? Entonces para eso me va a servir. Eh, ya para terminar, como les mencionaba, vimos ejercicios donde buscamos factores de proporcionalidad, que es el número que hay que multiplicar una cantidad, encuentro la relación. ¿Sale? Entonces vamos a dejar en nuestro pequeño repaso el día de hoy hasta esta página, hasta la página 94. Vamos a continuar en los próximos días. Vamos a ver algunos ejercicios que, eh, que hemos estado trabajando, digo que ya trabajamos, algunos de ustedes ya lo han resuelto, algunos no, algunos todavía tienen dudas, espero que durante esta semana vamos a estar viendo, a recordar un poco la manera en que vamos a trabajar con respecto a la entrega de trabajos, y luego vamos a ver, también hay un foro de dudas, si usted tiene una duda de practicar en el foro, vamos a platicar en nuestro foro sobre otros temas, no importa, vamos a estar trabajando tratar de una manera más dinámica porque pues vamos a continuar con nuestro sistema de estar viendo videos y estar trabajando también en nuestras asesorías presenciales, perdón, virtuales,
para aclarar dudas y ver temas, ¿no? Entonces, el día de hoy, como les digo, nada más así un pequeño repaso. Lo importante es que el trabajo para el día de hoy, para reflexión, para estar viendo, haciendo un repaso, es nada más leer, recordar, hacer unos ejercicios si es posible sobre estos temas que nosotros ya hemos visto. Si ustedes pueden aplicar algunos temas, hacer unos ejercicios sobre estos temas, también lo pueden compartir en nuestro foro y decir, bueno, yo quiero en el foro de dudas, simplemente no tengo dudas, yo creo que un ejercicio que puedo desarrollar o un ejercicio que es de factor de proporcionalidad directa, pues es este, y ponen un ejemplo y le dan solución y explican por qué eso es proporcionalidad, porque es proporcional o porque no es proporcional, o cómo lo resolvieron, ¿no? Que es una de las cosas que también debemos trabajar durante este tiempo. Entonces, ese sería el único trabajo que vamos a hacer durante esta semana. Estamos arrancando, por eso vamos a empezar de una manera calmada. Vamos a refrescarnos un poco, como les digo, sobre lo que hemos aprendido y vamos a tratar de ver cómo podemos trabajar o trabajar de una mejor manera. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Me despido. Todas sus dudas, como les digo, también vamos a estar no solamente por el foro, también estamos por mensaje. Cualquier duda estoy a sus órdenes, voy a estar trabajando con ustedes, voy a estar al pendiente de todos, de todas las dudas que tengan. Y sin más por más, nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Oh, perdón. Ahora sí. Hasta luego, perdón.